uno de los elementos curriculares más importantes, si no el más importante, es el de la evaluación. Y es el que vamos a trabajar en este vídeo. Para comenzar, nada mejor que definir qué es evaluación. En esta definición que te he puesto aquí, he resaltado dos palabras que considero que son las más importantes de esta definición, y es que atiende a procesos y resultados. Y generalmente atendemos únicamente en la evaluación a los resultados. Y generalmente lo hacemos solamente en forma de calificación, cuando aquí en esta definición la calificación no aparece. Aparece la comprensión y la valoración de procesos y también resultados. Esta distinción que estoy haciendo entre el final y el resultado y también la calificación, verás que al final del vídeo tendrá su porqué. Partiendo de esta definición, también podemos deducir que no es evaluación y no es una forma o una herramienta para controlar al alumnado, porque entonces pervertimos el sentido de la evaluación. La evaluación debe servir como base para el aprendizaje. ¿Qué está aprendiendo bien y qué no ha aprendido bien? Y por lo tanto, ¿qué debe mejorar nuestro alumno, por ejemplo? Si la utilizamos para que un alumno se calle, o te callas, o te ponga un negativo, o te ponga un cero, el alumno no está recibiendo que la evaluación le sirve para aprender, sino que sirve para que el profesor me castigue. Y la evaluación se convierte, por tanto, en un castigo, en lugar de para lo que debe servir, que es para aprender. Así pues, si quieres evaluar el comportamiento, hazlo en otro momento y de otra manera, pero no utilices la calificación o la evaluación para esto. Tampoco es el fin último de la enseñanza. Generalmente se estudia para aprobar y el objetivo es aprobar o el objetivo es conseguir una nota o el medio del aprendizaje es la evaluación, no el fin. Yo aprendo gracias a que he evaluado bien el procedimiento, los procesos, las consecuciones, los resultados, pero no, mi objetivo no debe ser una nota, una calificación. Tampoco es una forma de clasificar a un alumno en función de si es bueno, si es mediocre o si es malo. Y esto también, lamentablemente, se suele utilizar mucho. He citado en varias ocasiones el término calificación y lo he hecho en varias ocasiones porque generalmente se confunde evaluación con calificación. Vamos a ver la diferencia entre ambas. La evaluación debe servir para que en primera instancia el docente compruebe qué contenidos está adquiriendo o no el alumno, qué objetivos ha alcanzado el alumno, pero también para que ese alumno los identifique, los comprenda, sepa qué contenidos está adquiriendo, en qué medida, qué objetivos ha alcanzado, qué habilidades ha desarrollado y de qué manera, qué competencias está desarrollando y de qué forma podría mejorarlas. Es decir, que es un medio para la mejora, no solamente del alumno, también el diseño puede ser evaluado. ¿Qué tal he preparado yo mis clases? ¿Cómo podría mejorar la preparación de mis clases? ¿Cómo podría mejorar la metodología, las actividades, incluso la propia evaluación? ¿Cómo puedo mejorar yo como docente? Y para ello puedo grabarme dando una clase, puedo invitar a alguien a que venga a mis clases y me observe y me diga, me haga una crítica de cómo mejorar. Esto es evaluar. No siempre que hay evaluación y calificación, pero desde luego, si hay una calificación es que antes ha habido una evaluación, porque calificar es emitir un juicio de valor sobre un alumno. Y ese juicio de valor viene sobrevenido a partir de una evaluación previa. ¿Y cómo expreso ese juicio de valor? Pues generalmente se expresa con números entre 0 y 10, o entre 0 y 100, o A, B, C, D por letras, o incluso hay quien establece frases en las leyes evaluativas, en las leyes, en los sistemas evaluativos, en los sistemas educativos en nuestro país, la evaluación ha ido cambiando
en cuanto a la calificación únicamente. Y se han centrado en decir, no, es que es mejor decirle al alumno que progresa adecuadamente o que necesita mejorar. No le pongamos 3. Estás calificando de igual manera. Es más, el alumno lo que hace es decir, que necesita mejorar. Bien, he suspendido. Tampoco sería necesario. Lo que tenemos que hacer es evaluar convenientemente y luego calificar. A lo mejor habrá ocasiones en las que debo calificar y habrá ocasiones en las que no es necesario. Lo que siempre es imprescindible es que el alumno identifique cuándo hace las cosas bien, de qué manera puede mejorar esas cosas. Y eso es la evaluación. Date cuenta de que si eres alumno y un profesor te pone un 5 o un 6, puedes estar más o menos contento. Pero estás contento porque has entendido que la evaluación es un fin. Si entiendes que la evaluación es un medio para aprender, entonces ese 5 o ese 6 no te dice nada. Y esto yo creo que se comprende mejor cuando en lugar de la educación formal nos vamos a la educación no formal. Si yo quiero aprender guitarra porque es mi pasión y no quiero dedicarme profesionalmente a ello y no estoy estudiando en el conservatorio, simplemente quiero aprender guitarra, a mí que el profesor me diga que tengo un 6 no me sirve de nada. A mí dime cómo debo colocar bien en el traste los dedos, cómo hacer la cejilla para que no trastee. Eso sí me da información y que me diga, no, 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 si colocas de esta manera los dedos no vas a poder tener agilidad y lo vas a hacer mejor si colocas entre las piernas la guitarra y subes esta... Si cambio este procedimiento podré avanzar. Esto es lo que me sirve. Si me has dicho un 6, todas estas cuestiones no me sirven de nada. Por eso la evaluación es muy valiosa y la calificación particularmente la entiendo casi como anecdótica. ¿Qué tipos de evaluación existen? Podemos clasificarlas de diferentes maneras. Te voy a plantear aquí dos clasificaciones. Una en función del momento y otra en función de quién evalúa o quiénes se evalúan. Vamos a pasar en primer lugar en función del momento y para ello vas a ver aquí una tabla. En la columna que ves en el lado izquierdo se establecen los momentos y cómo se llama en función de cada momento. Si es al principio, si es previo al comienzo o al principio de cualquier momento evaluativo, y digo momento evaluativo, puede ser el inicio de un proceso anual o un proceso trimestral, o puede ser el inicio de una unidad didáctica, o puede ser el inicio de una actividad, siempre que sea cuando estamos comenzando o previo al comienzo, estaremos hablando de una evaluación inicial. Debajo que tienes la evaluación formativa o también llamada procesual. ¿Por qué? Porque es toda aquella evaluación que se da durante ese proceso de ese lapso que hayamos entendido. Si es un lapso anual, pues todas aquellas evaluaciones que se den dentro de ese año. Si es trimestral, pues todas las evaluaciones que se den dentro de ese trimestre, o si es de la unidad didáctica, dentro de esa unidad didáctica, o si es dentro de una actividad, pues dentro de esa actividad varios momentos en los que evaluemos. A mí me gusta más llamarla formativa que procesual porque lo define mejor, porque está diciendo no solamente que es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino además te está declarando sus intenciones, y es que sirve para aprender, para formar. Y si establecemos una evaluación al final de ese proceso de aprendizaje, estamos hablando de una evaluación sumativa. Vamos a ir con cada una de ellas. ¿Para qué evaluar al principio? Pues al profesor le sirve para detectar los conocimientos previos de los alumnos, para saber qué habilidades tienen y por tanto, a partir de dónde debe comenzar. Si comenzamos por algo que nuestros alumnos ya saben, estamos reiterando, nuestros alumnos se van a aburrir y además no van a aprender nada. Si comenzamos con un nivel demasiado alto, a nuestro alumnado puede tener ahí una laguna que le impida comprender. Es decir, que esto nos va a servir para partir adecuadamente del nivel necesario de el grupo de alumnos o incluso de cada uno de los alumnos que lo componen. En la evaluación inicial, ¿qué podemos evaluar? Pues no solamente conocimientos previos, también el grado de motivación de un alumno frente a un contenido.
también las habilidades, las competencias que tienen adquiridas en torno a esto, grado de maduración psicológica incluso. ¿Y cuándo lo evaluamos? Pues como hemos dicho, antes de iniciar o durante el comienzo de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, al inicio de una unidad didáctica. ¿Cómo se puede evaluar todo esto? Pues podemos utilizar el historial académico del alumno, podemos plantear una lluvia de ideas a nuestros alumnos para detectar qué es lo que saben y qué no saben de un determinado contenido. Si, por ejemplo, te he puesto aquí un debate, si les escuchamos hablar entre ellos, podremos tomar notas de cuáles son las cosas que más saben y menos saben de un determinado contenido, incluso el vocabulario que tienen adquirido de una determinada materia, etcétera. ¿Para qué evaluar durante el proceso? Esto le va a servir para comenzar al profesor si tiene o no que retomar algún contenido que podría haber dado por supuesto que han adquirido y se está dando cuenta de que no. O a lo mejor al alumno también para identificar aquellos aspectos que está encontrando dificultades. Muchas veces un alumno cree que está haciendo las cosas bien y hasta que no viene alguien de fuera que le dice que debe mejorarlo o que aunque lo esté haciendo bien podría hacerlo incluso mejor modificando algo, no se va a dar cuenta. Pues para esto también le sirve al alumno. Entonces, ¿qué estamos evaluando? No solamente los bloqueos y las cuestiones que estamos haciendo mal, las dificultades, también los progresos. El que un alumno sepa qué es lo que está haciendo bien, le está guiando en el aprendizaje, si no, se puede encontrar perdido. También hemos dicho que cuando evaluar, la evaluación formativa, si tiene una característica, es que no debe ser única. Lo lógico es que durante el proceso se establezca en varias ocasiones. ¿Y cómo? Pues hacer algún ejercicio durante la clase, la observación de cómo está trabajando un equipo de alumnos o un alumno en concreto, pero siempre de manera sistemática. Es decir, que esa observación no se preste únicamente a lo meramente anecdótico, a lo que me llame la atención, sino que se centre en qué, pues en lo que he establecido que quiero evaluar, en los objetivos, en los contenidos. Está adquiriendo esos objetivos, lo está consiguiendo, está aprendiendo esos contenidos, está adquiriendo esos contenidos. Bueno, pues para ello puedo observar, puedo establecer un cuestionario, puedo tomar el trabajo que están elaborando y evaluar cómo está evolucionando ese trabajo, esa actividad. La evaluación sumativa, ¿para qué sirve? Bueno, pues para ver cómo ha acabado todo, hasta dónde han llegado. A partir de allí, puedo o no calificar. Puedo devolver la información de en qué punto se han encontrado. Y esto lo puedo hacer a través de una calificación. O a lo mejor hago algo un poco más cualitativo. ¿Qué puedo evaluar? Puedo evaluar todo lo que sea un producto final. Todo lo que. Todos los contenidos que han sido adquiridos. Aquí tenemos que echar una vista atrás. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cuándo? Pues al final del proceso. O bien al final del año, o bien al final del trimestre, o bien al final de una unidad didáctica, o bien al final de una actividad. ¿Y cómo? Generalmente y lamentablemente se utilizan siempre, o casi siempre, pruebas escritas, exámenes, o bien orales o bien escritos. Pero no es lo único. También puedo evaluar de manera final un trabajo. Sabes ya lo que son las rúbricas de evaluación. Y las rúbricas de evaluación le están sirviendo durante el proceso de elaboración de un trabajo, le han servido para guiarle en el aprendizaje al alumno. Al finalizar el proceso de aprendizaje te van a servir a ti para objetivizar la evaluación final de ese producto que te entrega. Hemos visto aquí entonces los tipos de evaluación en función del momento, pero ¿y en función de quién evalúa? ¿Cómo podemos clasificar la evaluación? Hablaremos de autoevaluación si quien evalúa es el propio alumno, que se evalúa a sí mismo. Esto es fundamental
si queremos unos ciudadanos del mañana autónomos y capaces de aprender por sí mismos, cuando ya no estés tú para guiarles. Porque solamente quien aprende a autoevaluarse será capaz de aprender por sí mismo. Es muy útil utilizarlo de manera constante. Se puede hacer a cualquier edad, pero es importante que no le digas simplemente autoevalúate, sino que le des pautas, pistas de cómo autoevaluarse. Puede autoevaluarse individualmente cada alumno o puede autoevaluarse el grupo de alumnos como ha trabajado o cómo está trabajando. Aquí estamos entrando también en los momentos de la evaluación, el equipo en sí. ¿Qué es coevaluación? Cuando existe una evaluación en la que participa alguien externo, como por ejemplo es el profesor, y alguien interno, como es el alumno, el propio alumno o el grupo de alumnos. Si el alumno evalúa a sus compañeros, y esto lo ha hecho en muchas ocasiones, con que les demos ciertas pautas, un instrumento, una herramienta de autoevaluación, les va a servir. Pero cuidado cuando todavía no estén acostumbrados a hacerlo. Porque, no sé por qué, el ser humano no está acostumbrado a que le critiquen. En lugar de ver una oportunidad y algo positivo, el que te digan que haces mal, porque es una oportunidad para mejorar y para aprender, lo vemos generalmente como algo negativo. La crítica la vemos como algo que nos está dañando. Y hasta que no se acostumbren tus alumnos a que lo que le dicen los demás que está haciendo mal le va a servir a él y nadie más que a él, al principio podemos utilizar estas dos pistas que te estoy dando. Es decir, que sea anónimo, que quien se lo diga sea anónimo, o que lo filtres tú al principio también. Eso no sé si está puesto, creo que no. A lo mejor esa evaluación te la dan a ti y tú filtras lo que quieres y no decirle al alumno o cómo se lo quieres decir. Otra estrategia es que digan lo positivo, solamente al principio, los alumnos, que digan qué es lo que ha hecho bien, y ya te encargas tú el decir y de qué manera lo que ha hecho mal. Finalmente hablaremos de heteroevaluación cuando la evaluación la hace alguien externo al alumno, generalmente el docente. Hasta aquí los tipos de evaluación en función de los momentos y ahora en función de quién evalúa. ¿Qué características tiene la evaluación sobre las cuales se asienta? Pues para empezar, que debe ser continua, no debe ser solo al final, como has visto. Y además debe servir para aprender. No debe servir, como hemos reiterado en varias ocasiones, solamente como un fin, no solamente como un resultado. Debe atender a múltiples aspectos, no únicamente a los contenidos conceptuales, también los procedimentales, los actitudinales, las habilidades, el comportamiento, ¿por qué no? Pero aparte, la relación con los demás, las competencias, etc. Debe estar sistematizada, porque si no, caeremos en evaluar lo que en ese momento nos venga en gana. Y a lo mejor cuando vayamos a comprobar en nuestro programa de la unidad didáctica qué es lo que han aprendido y qué es lo que no y de qué manera, nos vamos a dar cuenta de que habrá objetivos que no hayamos comprobado, contenidos que no hayamos constatado que han sido o no adquiridos y de qué manera y en qué medida. Si lo sistematizamos utilizando instrumentos de evaluación preestablecidos, podremos comprobar si se están adquiriendo o no todos los contenidos que hemos previsto en nuestra programación de aula. Y finalmente, como todos los elementos de la programación, debe ser flexible. Quizá hayamos elegido un instrumento de evaluación que no es el más adecuado. ¿Por qué no modificarlo? ¿Por qué no cambiarlo? A lo mejor el momento no era el más adecuado. Quizá lo debamos repetir. No importa. Debemos flexibilizar si eso conviene a nuestros propósitos. Y siempre vamos a tener referentes a la hora de evaluar. Un referente externo es cuando establecemos un criterio común para todo nuestro alumnado. Por ejemplo, establecemos, esto se hace en una rúbrica, establecemos en una rúbrica que
Si un alumno comete 3 faltas de ortografía o menos, podrá obtener 3 puntos en ortografía. Si comete 4 faltas o más, hasta 6, tendrá un punto solo en ortografía, y más de 5 o 6 faltas a las que establezcamos, 0 puntos en el aspecto ortografía. Y esto será común para cualquier alumno en el momento en el que realice esa actividad, ese trabajo, etc. Esto es un ejemplo de la ortografía, pero vamos, puede ser cualquier aspecto de contenido. Puede que, si esto es así, estaremos haciendo una evaluación criterial. Hemos hecho un criterio previamente al comienzo del proceso de aprendizaje. Pero, ¿y si ese criterio lo establecemos después? Estaremos hablando de una evaluación normativa. Imagínate que mis alumnos han hecho un trabajo y a partir de ese trabajo lo finalizo con una evaluación, establezco una evaluación final mediante un concurso. Y ese concurso lo que hago es proyectar en la pizarra una oca. Y a pregunta que hago y que un equipo responde bien, avanza en una casilla. Y si responden mal, se queda en la casilla o retroceden, bueno, lo que establezca, las normas que establezca yo. Yo pongo infinitas preguntas, infinitas casillas, y lo único que me guío es por el tiempo. Cuando acabe el tiempo dejo de decir preguntas. ¿A qué casilla ha llegado el equipo o la persona que más preguntas haya contestado? ¿A la casilla 28? Bien, pues eso será un 10. Si eso es un 10, la casilla 14 será un 5. Y así podré ir poniendo, con una simple regla de 3, las notas a todos mis alumnos. Otra fórmula sería extrayendo una puntuación. Aquí ya estamos hablando de calificación. Extraigo una puntuación, una prueba que establezca, puede ser mediante un juego, puede ser mediante un examen, me da igual. Y hallo la media. Esa media será el punto medio de una campana de Gauss. ¿Dónde considero que debe estar la nota media de esta clase? La nota media de la clase debería ser un 7. Pues la media, entonces, de la puntuación X, imagínate que sea un 125. Pues 125 es un 8. Hallo las puntuaciones de manera porcentual, tanto para abajo como para arriba. Y esta forma de evaluar rechina un poco al principio cuando la oyes. Sin embargo, te diría, cuando corriges un examen de manera criterial, es decir, estableciendo el criterio previamente, sin querer también la estás haciendo de manera normativa. Porque cuando tú lees a un alumno que ha escrito fatal un examen y lees a otro después de él y lo escribe medianamente bien, sin querer le estás entendiendo que ese segundo alumno lo ha hecho fantásticamente. Quizás no lo sea tanto, pero como tu referencia previa ha sido un alumno que lo ha hecho mal, de igual manera al revés. El primer trabajo que lees es de un alumno excepcional y te parece que ese es un nivel que está bien. Luego lees el de un alumno mediocre, no está mal, sin embargo, en comparación con el anterior, te parece que es muy malo el trabajo y quizá le pongas una nota inferior a la que realmente se puede merecer. Bueno, pues quizá la evaluación normativa lo que estás haciendo es establecer ese criterio, pero de una manera más objetiva. Te voy a poner una metáfora. Imagina que hay alguien, esto igual lo has oído, imagina que hay alguien que le dice a un conjunto de alumnos que deben conseguir un criterio predefinido, un objetivo, lo que decía antes, no cometer más de tantas faltas de ortografía o conseguir hacer no sé cuántas sumas en tanto tiempo y no cometiendo más errores de tantos. El objetivo que queramos. De la misma manera que alguien le puede decir a un conjunto de animales que el objetivo es que trepen a la copa de este árbol. Si ese es el objetivo y estos son los animales, véanse alumnos, en la metáfora,
no todos tienen las mismas posibilidades. ¿Qué cara se les queda a los alumnos con unas capacidades, conocimientos previos, habilidades inferiores a otros o diferentes a otros, simplemente diferentes? Bien, pues esto es lo que ocurre cuando hacemos un referente externo y que podríamos solucionar con referentes de evaluación personalizados, referentes internos. Es decir, basándonos en esas evaluaciones iniciales, elaborar unos objetivos diferentes para cada alumno. Cada alumno podrá llegar en función de sus capacidades, de sus posibilidades, de sus habilidades, de sus conocimientos previos a un punto a otro. Y quizá esto le sirva mejor a ese alumno. Aquí normalmente nos vamos a qué es justo, qué es injusto, quién aprueba, quién no aprueba, porque estamos utilizando mal la evaluación. Insisto, toma la evaluación desde el aspecto no formal. Si yo ya sé guitarra porque he hecho un par de cursos y ahora empiezo contigo, o porque tenía una guitarra en mi casa. Imagínate que ninguno de los dos alumnos que estamos aquí hemos tocado nunca la guitarra, pero yo tenía una guitarra en mi casa y la he estado ahí medio golpeando, pues quizá parta de un punto superior a mi compañero. A ninguno de los dos nos interesa si sacas un 8, un 7, un 6. A mí evalúame y dime cómo mejorar. Y a él dile cómo mejorar él. Pero la justicia, la injusticia en este caso no importa. Tienes que intentar ver, y espero hacértelo hecho ver, la evaluación no como un aspecto que sirve para clasificar y para como un fin, sino como un medio y para el aprendizaje.